Una madrugada del 22 de abril de 1972, 9 hombres durmieron por última vez en un rancho aislado a 87 kilómetros al noreste de Culiacán, en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental donde Sinaloa comienza a convertirse en montaña. El rancho tenía nombre oficial registrado en catastro municipal como Rancho San Isidro, pero todos en la región lo conocían simplemente como el Refugio del Búho, por el hombre que lo controlaba, un traficante de opio y goma de amapola de 49 años a quien llamaban el Búho debido a su costumbre de trabajar exclusivamente de noche y dormir durante el día, y a su capacidad casi sobrenatural de ver movimientos en la oscuridad que otros no detectaban. Los 9 hombres no eran sicarios profesionales. No eran pistoleros de carrera. No eran miembros del mundo criminal desde nacimiento. Eran campesinos de poblados vecinos, jornaleros agrícolas, un maestro de escuela primaria que había perdido su plaza por alcoholismo, 2 hermanos que habían sido pequeños comerciantes en Badiraguato, hombres con historias normales que habían tomado trabajo temporal custodiando cargamento de goma de amapola procesada que esperaba transporte hacia la frontera. Trabajo que pagaría 1,500 pesos por hombre por 3 semanas. Dinero que ninguno ganaba en 6 meses de trabajo legítimo. Habían llegado al rancho el 5 de abril. Habían seguido instrucciones precisas. Mantenerse dentro del perímetro. No hacer fogatas visibles desde distancia. Rotar guardias cada 4 horas. Reportar cualquier movimiento inusual. No tocar el producto. Cobrar cuando el transporte llegara y el cargamento saliera. Trabajo simple que requería paciencia más que habilidad. Pero habían violado regla fundamental que nadie les había explicado porque se asumía que era obvia para cualquiera trabajando en ese mundo. La regla de nunca, bajo ninguna circunstancia, robarte producto de hombre que te contrató. Habían sustraído aproximadamente 3 kilogramos de goma de amapola procesada de cargamento que custodiaban. Cantidad pequeña del total de 200 kilogramos almacenados en bodega del rancho. Menos del 2%. Pensaron que no se notaría. Pensaron que podrían venderlo discretamente en Culiacán y embolsarse ganancia adicional antes de que el cargamento fuera transportado. No entendían que el búho pesaba personalmente cada paquete antes de almacenarlo y después de recuperarlo. No entendían que discrepancia de 3 kilogramos sería detectada inmediatamente. No entendían que el castigo por robar en el mundo del narcotráfico en formación de los años 70 no era despido ni demanda legal. Era eliminación. Eliminación que serviría como advertencia para los cientos de otros jornaleros temporales que trabajarían en operaciones similares durante las décadas venideras. La Policía Judicial del Estado encontraría sus restos carbonizados 16 días después cuando finalmente alguien reportó columna de humo que había durado horas elevándose desde área remota, y los 9 cuerpos distribuidos dentro de estructura completamente incinerada que había sido edificio principal del rancho, muertos no por el fuego sino por ejecución previa al incendio que había sido diseñado para borrar evidencia pero que paradójicamente había preservado suficiente para reconstruirla. Historia completa de traición, descubrimiento y venganza metódica. Lo que vas a escuchar ahora es una narrativa ficticia creada con fines de entretenimiento, inspirada en teorías y versiones no comprobadas, sin representar un caso real oficialmente documentado. Este relato contiene descripciones gráficas de violencia extrema, ejecuciones, incendio intencional y contenido perturbador relacionado con narcotráfico en sus etapas formativas que puede resultar profundamente inquietante. Si este tipo de material genera incomodidad o si eres menor de edad, este es el momento apropiado para detenerte. Si decides continuar, te invito a reflexionar sobre cómo los códigos brutales de los años 70 establecieron precedentes que todavía gobiernan economía criminal contemporánea. Dale like si este nivel de investigación histórica narrativa te resulta valioso, suscríbete para más documentales que exploran los orígenes olvidados del narcotráfico mexicano, y activa notificaciones para no perderte el siguiente caso donde descubriremos cómo un solo acto de violencia ejemplar puede establecer reglas que perduran generaciones. La historia comienza realmente en 1964, cuando un agricultor de subsistencia llamado Aurelio Mendoza Campos,
Conocido desde su adolescencia como el búho por razones que sus vecinos en el poblado de Santiago de los Caballeros nunca pudieron explicar satisfactoriamente más allá de sus hábitos nocturnos, sembró su primer campo experimental de amapola en ladera escondida a 5 kilómetros de su parcela oficial de maíz y frijol. Aurelio tenía 31 años en ese momento, esposa y 4 hijos menores de 10 años. Herencia de tierra que había pertenecido a su familia desde tiempos de la Revolución cuando su abuelo había peleado con fuerzas villistas y había recibido ejido como recompensa. La tierra era suficiente para sobrevivir pero no para prosperar. 10 hectáreas de temporal en terreno montañoso donde lluvia era impredecible y cosechas frecuentemente fallaban parcial o completamente. Aurelio había escuchado historias durante años. Historias de campesinos en Badiraguato que cultivaban amapola para producir opio que vendían a intermediarios conectados con mercados en Estados Unidos. Historias de ganancias que transformaban vidas. Un campo de media hectárea de amapola generaba más ingreso que 10 hectáreas de maíz. El trabajo era más intenso porque la amapola requería cuidado meticuloso, pero el retorno justificaba el esfuerzo. El riesgo era cultivar planta controlada por ley federal, pero en regiones remotas de Sinaloa en los años 60 la presencia del gobierno federal era abstracta, algo que se manifestaba ocasionalmente en forma de maestro rural o vacunador itinerante pero raramente en forma de autoridad que aplicara regulaciones sobre cultivos agrícolas. Aurelio había observado cuidadosamente durante 2 años antes de tomar decisión. Había hablado discretamente con otros campesinos que ya cultivaban. Había aprendido técnicas básicas de siembra, cosecha, procesamiento. Había identificado ladera orientada al sur con buen drenaje y acceso difícil que haría detección improbable. Y en primavera de 1964 había sembrado su primer campo. 500 metros cuadrados. Semilla obtenida de vecino que cultivaba exitosamente desde hacía 3 años. Trabajo realizado completamente solo para minimizar riesgo de que información se dispersara. La amapola floreció hermosamente. Flores blancas y rosadas cubriendo la ladera como manto de color visible solo para quien supiera dónde buscar. Aurelio visitaba el campo cada 3 días durante la noche, caminando 2 horas desde su casa, inspeccionando plantas, removiendo maleza, verificando que no hubiera señales de visitantes indeseados. Cuando las cápsulas maduraron, realizó el rallado. Proceso delicado de cortar superficie de cada cápsula con navaja especial permitiendo que la savia lechosa exudara y se coagulara en superficie durante la noche. Cada madrugada durante 2 semanas Aurelio recolectó la goma coagulada, raspándola cuidadosamente con espátula pequeña en recipiente de metal. El olor era distintivo, dulzón y penetrante, olor que llegaría a asociar con transformación de su vida. Cosechó total de 2 kilogramos de goma cruda. Comprador que vecino le había conectado pagó 4,000 pesos por los 2 kilogramos. 4,000 pesos cuando ingreso anual de Aurelio de cultivos legítimos raramente sería 6,000. En 3 meses de trabajo parcial había ganado 2/3 de su ingreso anual normal. La matemática era imposible de ignorar. El siguiente año Aurelio expandió a 1 hectárea. Cosechó 12 kilogramos. Ganó 24,000 pesos. Cantidad que en economía campesina de 1965 representaba riqueza casi inconcebible. Compró ganado. Mejoró su casa. Compró tierra adicional oficialmente dedicada a agricultura convencional pero realmente servía como buffer entre su hogar y campos ocultos de amapola que continuaba expandiendo. Para 1968, Aurelio operaba 5 campos diferentes totalizando aproximadamente 4 hectáreas. Empleaba a 8 personas en trabajos de cultivo y procesamiento. Había establecido relación directa con traficante de nivel medio en Culiacán que movía producto hacia Tijuana y de ahí a California. Generaba ingreso anual de aproximadamente 150,000 pesos. Se había convertido en hombre más rico de Santiago de los Caballeros. Pero mantenía perfil bajo. Casa modesta aunque mejorada. Ropa simple. Rutina de agricultor normal durante el día. Todo el trabajo relacionado con amapola ocurría de noche. De ahí el apodo el búho que ahora todos usaban con mezcla de respeto y cautela. Aurelio había desarrollado reputación adicional más allá de su éxito comercial. Reputación de hombre que trataba justamente a empleados pero que no toleraba deshonestidad bajo ninguna circunstancia.
Pagaba bien. Mejor que cualquier empleador agrícola de la región. Pero esperaba lealtad absoluta. Y cuando esa lealtad era violada, la respuesta era inmediata y severa. Había tenido que despedir solo a 3 personas en 4 años. Primer caso fue trabajador que había llegado borracho a trabajo en campo sensible donde discreción era crítica. Aurelio lo despidió inmediatamente, le pagó lo adeudado, le dijo que no regresara nunca. Segundo caso fue empleado que había hablado demasiado en cantina de pueblo vecino sobre lo que hacía. Aurelio lo despidió, le pagó, y además visitó la cantina personalmente para aclarar que historias eran exageradas y sin fundamento. Mensaje implícito al ex empleado fue claro: si continuaba hablando, consecuencias serían peores que despido. Tercer caso fue diferente. Fue trabajador que había robado. No producto, sino herramientas y suministros. Valor quizás 500 pesos. Cantidad menor. Pero Aurelio vio el robo como violación fundamental de confianza. No despidió al hombre simplemente. Lo confrontó frente a otros empleados. Le hizo devolver lo robado. Le hizo disculparse públicamente. Y luego lo golpeó. No brutalmente, pero suficientemente para que el mensaje fuera claro. En operación de Aurelio, deshonestidad tenía consecuencias físicas. El hombre se fue del área completamente. La historia circuló. Nadie más intentó robar. Para 1970, el negocio de opio en Sinaloa estaba experimentando transformación significativa. Lo que había comenzado como actividad de campesinos individuales estaba consolidándose en operaciones más grandes dirigidas por traficantes que controlaban múltiples campos, múltiples trabajadores, y tenían conexiones más sofisticadas con mercados estadounidenses. Aurelio sintió la presión de consolidación. Traficantes más grandes de Badiraguato y Culiacán estaban expandiendo territorios, absorbiendo operaciones menores, ofreciendo protección pero también exigiendo lealtad exclusiva y porcentajes de producción. Aurelio resistió consolidación inicialmente. Valoraba independencia. Pero gradualmente entendió que aislamiento era vulnerable. Necesitaba alianzas o eventualmente sería forzado a someterse a términos desfavorables. Comenzó a establecer relaciones más formales con otros productores independientes de región. No exactamente organización criminal en sentido moderno. Más bien red informal de productores que compartían información, coordinaban precios con compradores y se apoyaban mutuamente cuando autoridades ocasionalmente aparecían en la región. En ese contexto, Aurelio tomó decisión en 1971 de expandir significativamente. Compró rancho abandonado 87 kilómetros al noreste de Culiacán. Rancho San Isidro. 200 hectáreas de tierra marginalmente útil para ganadería pero perfecta para su propósito real. Remota. Accesible solo por caminos de terracería que serpenteaban a través de cañones y sobre lomas donde vehículo desconocido sería visible desde kilómetros de distancia. Agua de arroyo pequeño que fluía permanentemente. Y topografía que ofrecía múltiples laderas orientadas al sur ideales para amapola. Aurelio invirtió significativamente en el rancho. Reparó edificio principal que había sido casa de familia décadas atrás. Estructura sólida de adobe con techo de vigas de madera y tejas, paredes de 60 centímetros de espesor que mantenían interior fresco durante el día y cálido durante la noche. 3 habitaciones grandes. Cocina con fogón de leña. Pozo excavado a mano que proveía agua potable. Construyó bodega separada para almacenar producto procesado esperando transporte. Instaló generador eléctrico pequeño que funcionaba con gasolina y proveía luz por algunas horas cada noche. Construyó corral para animales que servirían como cobertura legítima para la existencia del rancho. Sembró 10 hectáreas de amapola en 5 campos diferentes distribuidos estratégicamente alrededor del rancho. Empleó a 23 personas en total para trabajar cultivos, procesamiento y seguridad. El rancho se convirtió en centro de operación de Aurelio. Producción anual alcanzó aproximadamente 120 kilogramos de goma procesada. Valor aproximado en mercado de Culiacán era 180,000 pesos. Pero Aurelio había desarrollado conexión directa con comprador en Tijuana que pagaba mejor. 240,000 pesos por 120 kilogramos.
Y de ahí el comprador movía producto a San Diego donde valor se multiplicaba nuevamente. El sistema funcionaba eficientemente. Los campos se cultivaban y cosechaban siguiendo calendario preciso. La goma se procesaba en el rancho usando técnicas que Aurelio había perfeccionado durante años. Producto terminado se almacenaba en bodega esperando transporte que ocurría típicamente cada 3 o 4 semanas. Transportistas llegaban, recogían cargamento, pagaban en efectivo. Aurelio pagaba a sus trabajadores, reinvertía en operación, y acumulaba capital que gradualmente estaba invirtiendo en propiedades legítimas y negocios que podrían eventualmente proveer ingreso legítimo si decidiera retirarse del narcotráfico. Pero el crecimiento de operación requería más personal. Y ahí estaba el problema que eventualmente llevaría a la tragedia de abril de 1972. Cuando operación era pequeña, Aurelio trabajaba solo o con familia y vecinos cercanos que conocía desde infancia. Confianza era inherente. Pero operación de escala del rancho requería trabajadores que Aurelio no conocía personalmente. Requería confiar en recomendaciones de otros. Requería asumir que personas contratadas entenderían y respetarían reglas básicas de la operación. Y esa asunción resultó ser fatal. En marzo de 1972, Aurelio necesitaba equipo temporal de guardias para custodiar cargamento grande que estaba acumulándose en bodega del rancho. 200 kilogramos esperando transporte que estaba programado para tercera semana de abril. Normalmente no acumulaba tanto producto en un solo lugar, pero transportista había tenido problemas mecánicos con vehículos y había pedido postergar 2 recogidas que habían sido consolidadas en una sola. 2 semanas de espera con 200 kilogramos almacenados representaba riesgo. Riesgo de robo por bandidos. Riesgo de descubrimiento por autoridades. Riesgo de que información sobre cargamento grande llegara a oídos equivocados. Aurelio decidió contratar equipo temporal de seguridad. 9 hombres que trabajarían en rotación de 3 turnos de 3 hombres cada uno, asegurando vigilancia 24 horas. Contrató a través de intermediario en Badiraguato. Hombre que conocía y en quien confiaba que reclutaba trabajadores para varias operaciones en región. El intermediario había provisto trabajadores confiables anteriormente. Aurelio especificó requisitos. Hombres sin antecedentes de robo o violencia. Preferiblemente campesinos o trabajadores manuales acostumbrados a condiciones rústicas. Dispuestos a permanecer en el rancho aislado durante 3 semanas completas sin salir. El pago sería 1,500 pesos por hombre al final del periodo. Generoso comparado con trabajo agrícola normal que pagaba quizás 200 pesos por 3 semanas. El intermediario reclutó a 9 hombres. Eran mezcla típica de trabajadores rurales que constituían fuerza laboral del narcotráfico emergente. Campesinos sin tierra suficiente para sostener familias. Jornaleros que seguían cosechas pero encontraban trabajo irregular. Hombres que habían tenido empleos en economía formal pero los habían perdido por circunstancias variadas. Ninguno tenía antecedentes criminales serios. Todos necesitaban dinero. Todos estaban dispuestos a hacer trabajo que sabían operaba en zona gris de legalidad pero que no veían como particularmente peligroso. Custodiar bodega. Trabajo aburrido mayormente. 3 semanas aislados en rancho. Pero 1,500 pesos hacían el aburrimiento tolerable. Los 9 llegaron al rancho San Isidro el 5 de abril. Aurelio los recibió personalmente. Les mostró las instalaciones. Les explicó rutinas. Turnos de 8 horas. 3 hombres siempre despiertos patrullando perímetro y vigilando accesos. Los otros 6 descansando en habitaciones del edificio principal. Comida sería proveída por cocinera que vivía en el rancho permanentemente. Agua del pozo. Electricidad del generador por 3 horas cada noche, de 7 a 10. No alcohol. No visitantes. No salir del perímetro del rancho bajo ninguna circunstancia. Reportar inmediatamente cualquier vehículo o persona que se acercara. Y regla final que Aurelio enfatizó mirándolos directamente a los ojos uno por uno. No tocar el producto almacenado en la bodega. Ni siquiera entrar a la bodega sin autorización explícita de él. La bodega estaba cerrada con candado. Aurelio tenía la única llave.
Violación de esa regla resultaría en despido inmediato sin pago. Todos asintieron. Todos dijeron que entendían. Todos parecían sinceros. Durante primeros 10 días, todo funcionó perfectamente. Los 9 hombres rotaban turnos disciplinadamente. Patrullaban. Vigilaban. Mantenían el perímetro seguro. Comían. Dormían. Jugaban cartas durante horas libres. Conversaban. Se aburrían como era de esperarse en lugar aislado sin entretenimiento. Pero cumplían con trabajo. Aurelio visitaba el rancho cada 3 días, llegando típicamente al anochecer y quedándose hasta medianoche, inspeccionando, verificando que todo estuviera en orden, pagando a la cocinera, trayendo suministros adicionales si eran necesarios. La tentación comenzó probablemente alrededor del día 11. Aunque nadie pudo reconstruir con certeza exacta cuándo la idea se formó o quién la propuso primero. Los 9 hombres viviendo en proximidad cercana, compartiendo frustraciones del aislamiento, comenzaron a hablar sobre el contenido de la bodega. 200 kilogramos de goma. Valor que ninguno podía calcular exactamente pero que sabían era enorme. Fortuna guardada en edificios simples cerrados solo con candado que cualquier herramienta básica podría romper. Y vigilancia era responsabilidad de ellos mismos. No había nadie más en el rancho excepto la cocinera que era mujer mayor que se retiraba a su cuarto después de servir cena y que claramente no representaba amenaza. La conversación progresó gradualmente de especulación a consideración seria. ¿Qué pasaría si tomaran pequeña cantidad? No todo. Solo lo suficiente para vender y ganar algo adicional. 3 kilogramos quizás de 200. El búho ni siquiera lo notaría. Y aunque lo notara, ¿cómo sabría quién lo tomó? Había sido múltiples grupos de personas trabajando en el rancho durante semanas previas. Podría haber sido cualquiera. Ellos solo estaban ahí como guardias. Nadie sospecharía de los guardias. El error en esa lógica era múltiple, pero los 9 hombres no tenían experiencia en mundo del narcotráfico para entenderlo. No sabían que Aurelio pesaba personalmente cada paquete antes de almacenarlo y registraba el peso exacto en cuaderno que mantenía con precisión obsesiva. No sabían que Aurelio inspeccionaba el inventario cada vez que visitaba, verificando que los sellos de los paquetes no hubieran sido alterados. No sabían que en mundo donde confianza era escasa y traición común, vigilancia era constante y paranoia era herramienta de supervivencia. No sabían que en cultura emergente del narcotráfico mexicano de los años 70, robar de empleador era ofensa que se castigaba con muerte casi universalmente porque permitir que pasara sin consecuencias severas destruiría credibilidad del traficante y lo haría parecer débil ante competidores y empleados futuros. La decisión de robar fue tomada en grupo la noche del 14 de abril. Los 9 hombres se reunieron después de que la cocinera se retiró. Votaron informalmente. 7 estaban a favor. 2 tenían dudas pero fueron persuadidos por mayoría. Acordaron tomar exactamente 3 kilogramos. Acordaron hacerlo durante turno nocturno cuando la cocinera dormía. Acordaron que uno de ellos, hombre llamado Tomás García que había trabajado previamente en Culiacán y tenía contactos en mercado informal de drogas, vendería el producto discretamente cuando salieran del rancho. Acordaron dividir ganancia en 9 partes iguales independientemente de quien realizara la venta. Ejecutaron el robo la madrugada del 15 de abril. Aproximadamente a las 3 de la mañana, 2 de los hombres forzaron el candado de la bodega usando herramienta simple. Entraron. Usando linterna pequeña, localizaron paquetes de goma. Estaban organizados en cajas de madera, cada caja conteniendo aproximadamente 10 kilogramos divididos en paquetes más pequeños de 1 kilogramo cada uno. Tomaron 3 paquetes de cajas diferentes pensando que eso haría la falta menos obvia que tomar 3 de una sola caja. Cerraron la bodega lo mejor que pudieron. El candado estaba roto pero lo colocaron de manera que pareciera cerrado si no se inspeccionaba de cerca. Escondieron los 3 kilogramos en equipaje personal de Tomás pensando que cuando salieran del rancho en semana y media nadie inspeccionaría sus pertenencias. Aurelio llegó al rancho 2 días después, la noche del 17 de abril. Rutina normal. Llegó aproximadamente a las 8 de la noche en su Toyota Pickup.
Saludó a los guardias que estaban en turno. Habló brevemente con la cocinera. Luego caminó a la bodega para inspección rutinaria. Llevaba su cuaderno. Llevaba báscula portátil que usaba ocasionalmente para verificar pesos. Notó inmediatamente que el candado había sido alterado. Examinó de cerca. Vio marcas de herramienta. El candado estaba en posición pero la argolla estaba rota. Abrió la bodega. Inspeccionó visualmente. Todo parecía en orden superficialmente. Pero Aurelio no confiaba en apariencias. Comenzó a contar paquetes. Revisó su cuaderno. Según registros debía haber 200 paquetes de 1 kilogramo cada uno distribuidos en 20 cajas. Comenzó a contar caja por caja. Primera caja, 10 paquetes. Segunda caja, 9 paquetes. Discrepancia. Continuó. Tercera caja, 10. Cuarta, 9. Quinta, 9. Total faltaban 3 paquetes de cajas diferentes. Exactamente 3 kilogramos. Aurelio sintió furia helada. No explosiva. Fría y calculadora. Alguien había robado de su bodega. En su rancho. Bajo vigilancia de guardias que él estaba pagando específicamente para prevenir exactamente eso. Las opciones de quien podría ser eran limitadas. No había habido visitantes externos. La cocinera había estado ahí durante años y nunca había habido problema. Quedaban solo los 9 guardias temporales. Alguno o todos estaban involucrados. Aurelio cerró la bodega. Caminó tranquilamente de regreso al edificio principal. Su rostro no mostraba emoción. Llamó a los 9 hombres. Los que estaban durmiendo fueron despertados. Los reunió a todos en habitación principal. Les informó con voz calmada que había descubierto que 3 kilogramos habían sido robados de la bodega. Preguntó quién era responsable. Silencio. Todos negaron saber algo. Algunos parecían genuinamente sorprendidos. Otros evitaban mirada directa. Aurelio los observó cuidadosamente. Años operando en mundo de confianza limitada le habían enseñado a leer lenguaje corporal. Vio el nerviosismo. Vio la culpa. Pero nadie confesó. Aurelio dijo que entendía que quizás no todos estaban involucrados. Ofreció oportunidad. Quien confesara ahora y devolviera el producto sería despedido sin pago pero sin consecuencias adicionales. Quien no confesara y fuera descubierto después enfrentaría a algo peor. Silencio continuó. Nadie habló. Los 9 habían acordado previamente negar todo sin importar qué. Pensaron que Aurelio no podría probar nada. Pensaron que eventualmente tendría que dejarlos ir con sus pagos porque no tenía evidencia específica contra ninguno individualmente. No entendían que Aurelio no necesitaba evidencia específica. No operaba bajo sistema legal que requería prueba más allá de duda razonable. Operaba bajo sistema donde sospecha razonable era suficiente. Y tenía sospecha más que razonable. Sabía que los 9 estaban involucrados o al menos cómplices por silencio. Y sabía que permitir que salieran del rancho con robo sin castigo sería desastroso para su reputación. Historia se dispersaría. Que guardias temporales habían robado del búho y se habían salido con la suya. Empleados futuros pensarían que podían hacer lo mismo. Competidores pensarían que Aurelio estaba perdiendo control. Compradores cuestionarían si podían confiar en que producto que recibían era cantidad acordada. Aurelio les dijo que permanecerían en el rancho hasta que situación se resolviera. Que nadie saldría hasta que el producto fuera devuelto o hasta que los responsables confesaran. Los 9 comenzaron a protestar. Dijeron que tenían familias esperándolos. Que habían hecho su trabajo honestamente. Que no era justo tratarlos como criminales sin prueba. Aurelio escuchó sin expresión. Luego dijo simplemente, esto no es negociable. Se quedan hasta que yo diga que pueden irse. Salió del edificio. Subió a su pickup. Condujo de regreso hacia Culiacán. Los 9 hombres quedaron confundidos y comenzando a asustarse. Discutieron qué hacer. Algunos querían confesar y devolver el producto.
Otros insistían en mantener la negación. La cocinera había escuchado todo desde su cuarto. Ella conocía a Aurelio por años. Sabía cómo operaba. Después de que Aurelio se fue, buscó a los 9 hombres discretamente. Les dijo que cometieran error grave si habían robado. Les dijo que Aurelio nunca perdonaba deshonestidad. Les sugirió que si eran responsables, deberían confesar inmediatamente porque las consecuencias solo empeorarían. Algunos de los 9 quisieron escucharla. Pero Tomás, quien tenía los 3 kilogramos escondidos, convenció a los otros de no ceder. Dijo que Aurelio estaba haciendo alarde. Que no tenía prueba. Que eventualmente tendría que liberarlos. Por cierto, si quieres entender cómo comenzó todo esto en los años 70, la década que nadie documenta, tengo un ebook completo con 7 casos fundacionales del narcotráfico mexicano. Link en la descripción. Aurelio no regresó esa noche. Ni la siguiente. Los 9 hombres quedaron en el rancho esencialmente como prisioneros aunque técnicamente no estaban físicamente restringidos. Pero no tenían vehículo. Estaban a 87 kilómetros de poblado más cercano a través de terreno montañoso difícil. Caminar sería posible pero tomaría días y sería peligroso. Decidieron esperar. Pensaron que Aurelio eventualmente regresaría y que podrían negociar su salida. Lo que no sabían era que Aurelio estaba en Culiacán reuniendo equipo diferente. 4 hombres que trabajaban para él en capacidad de seguridad seria. No guardias temporales sino ejecutores. Hombres con experiencia en violencia. Hombres que habían trabajado para Aurelio en situaciones previas que requerían persuasión física o eliminación de problemas. Les explicó la situación. Les dio instrucciones específicas. Quería que los 9 guardias fueran eliminados. Todos. No sabía específicamente cuáles habían robado y cuáles solo eran cómplices, pero todos eran responsables en su visión. Todos habían estado en el rancho con responsabilidad de proteger el producto. Todos habían fallado en esa responsabilidad o activamente la habían violado. Todos pagarían el mismo precio. Pero Aurelio quería más que simple eliminación. Quería mensaje. Quería que descubrimiento eventual de los cuerpos comunicara claramente que esto fue castigo por robo. Y quería que evidencia física fuera destruida porque aunque mensaje debía ser claro, conexión directa a él debía ser difícil de probar. La solución fue fuego. Ejecutar a los 9 y luego quemar el edificio completamente. Los cuerpos serían encontrados eventualmente pero causa de muerte sería difícil de determinar después de incineración completa. Y destrucción del edificio principal del rancho serviría como señal visible desde distancia que algo dramático había ocurrido. Aurelio y sus 4 hombres llegaron al rancho la madrugada del 22 de abril. Aproximadamente a las 4 de la mañana. Hora cuando todos estarían en su nivel más bajo de vigilancia. Tomaron posiciones alrededor del edificio silenciosamente. Aurelio había dibujado mapa mostrando layout exacto. Habitaciones donde los 9 dormirían. Puerta única de entrada. Ventanas pequeñas que servirían como salidas secundarias pero que podían ser bloqueadas fácilmente. Uno de los hombres de Aurelio golpeó la puerta. Voz demandó saber quién era. Respuesta fue Aurelio. Abraham. Uno de los guardias abrió la puerta pensando que era reunión programada. Los 4 ejecutores entraron rápidamente con armas visibles. Los 9 guardias que habían estado durmiendo o medio despiertos quedaron paralizados. No tenían armas. No tenían entrenamiento para resistir. No tenían opción. Aurelio entró detrás de sus hombres. Miró a los 9. Dijo, última oportunidad. Devuelvan lo que robaron y mueran rápido. O niéguenlo y mueran lento. Silencio inicial. Luego Tomás, finalmente entendiendo que no había salida, corrió a su cuarto. Regresó con los 3 paquetes. Los puso en mesa frente a Aurelio. Dijo, fue mi idea. Los otros solo siguieron mi dirección. Por favor perdónelos. Aurelio tomó los paquetes. Los inspeccionó. Sellos intactos. Peso aparentemente correcto. Los puso de lado. Miró a Tomás. Luego a los otros 8.
Dijo, todos firmaron acuerdo tácito cuando aceptaron trabajo. Proteger lo que estaba bajo su custodia. Todos fallaron. Todos pagan. Hizo señal a sus hombres. Lo que siguió fue eficiente y brutal. Los 9 fueron ejecutados en sucesión rápida. No hubo tortura prolongada como Aurelio había amenazado. Esa amenaza había sido solo para provocar confesión. La ejecución real fue profesional. Cada hombre murió de disparo a la cabeza. El orden fue aleatorio. Tomás no murió primero ni último. No hubo dramatismo. Solo procesamiento metódico de tarea desagradable pero necesaria. Cuando los 9 estaban muertos, Aurelio instruyó a sus hombres a preparar el edificio. Movieron los cuerpos a habitación central. Los colocaron en grupo. Luego comenzaron preparativos para incendio. Rociaron gasolina en paredes. En piso. En vigas del techo. En muebles. Usaron aproximadamente 100 litros que habían traído específicamente para ese propósito. La cocinera había sido despertada por los disparos. Aurelio le dijo que saliera. Que caminara al camino principal y esperara. Que alguien vendría a recogerla. Que no hablara con nadie sobre lo que había visto. Que si hablaba, terminaría como los 9. Ella salió rápidamente sin decir palabra. Caminó hacia el camino principal casi corriendo. Uno de los hombres de Aurelio la llevaría más tarde a Culiacán, donde recibiría dinero suficiente para mudarse a otro estado y comenzar nueva vida lejos de Sinaloa. Con la cocinera fuera del edificio, Aurelio dio orden final. Sus hombres encendieron el fuego simultáneamente en múltiples puntos del edificio. Las llamas se propagaron rápidamente. Madera seca de vigas. Adobe que no quemaría pero que se agrietaría y colapsaría bajo calor extremo. Muebles. Ropa. Todo combustible. En minutos el edificio entero estaba envuelto en llamas que alcanzaban 5 metros de altura, iluminando el desierto circundante con resplandor naranja visible desde kilómetros. Aurelio y sus hombres observaron por unos minutos desde distancia segura, asegurándose de que el fuego no se extinguiría solo. Luego subieron a vehículos y se fueron. Conducieron de regreso a Culiacán, llegando aproximadamente al amanecer. Aurelio se duchó. Desayunó. Fue a su casa en Santiago de los Caballeros. Pasó el día con familia como si nada hubiera ocurrido. Esa noche durmió profundamente, sin pesadillas ni remordimiento. En su mente había resuelto problema de negocios. No había matado por placer. Había matado por necesidad. Por mantener orden en sistema que no tenía autoridad externa para aplicar reglas. Había hecho lo que cualquier operador exitoso en su posición habría hecho. El fuego ardió durante aproximadamente 8 horas. Estructura de adobe no se quemó completamente, pero las vigas del techo colapsaron. El interior fue completamente destruido. Los cuerpos fueron carbonizados hasta punto de ser casi irreconocibles. Cuando finalmente el fuego se extinguió por falta de combustible, quedaba solo cáscara de paredes de adobe parcialmente de pie, rodeando montón de escombros, ceniza, y restos humanos fundidos con madera quemada y metal derretido. La columna de humo había sido visible desde ranchos vecinos. Pero nadie se acercó inmediatamente. En Sinaloa rural de 1972, incendios en ranchos aislados podían significar muchas cosas. Accidente. Ajuste de cuentas. Operación de autoridades. La gente aprendía a no involucrarse hasta entender qué había pasado. Tomó 2 días antes de que alguien se acercara lo suficiente para ver la destrucción y otros 3 días antes de que información llegara a autoridades municipales. Comandante de Policía Judicial de Culiacán, hombre llamado Miguel Ángel Fierro, con 18 años en el puesto, recibió reporte el 27 de abril. Reportaban rancho quemado con posibles víctimas. Fierro movilizó equipo pequeño. Él mismo, 2 agentes, médico forense, fotógrafo. Salieron hacia el rancho la mañana del 28. Caminos difíciles, hicieron el viaje de 4 horas, aunque distancia en línea recta era menos de 100 kilómetros. Llegaron aproximadamente al mediodía. La escena era exactamente como reportada. Edificio destruido.
Olor de quemado todavía presente aunque habían pasado 6 días desde el incendio. Fierro había visto muchas escenas de crimen durante su carrera, pero esta era particularmente perturbadora por escala. Comenzaron inspección cuidadosa. Fotógrafo documentó desde todos los ángulos. Médico forense comenzó examen preliminar de restos. Contaron 9 cuerpos. Difícil determinar exactamente porque carbonización era extrema, pero médico forense conteó en número de cráneos identificables. Todos aparentemente adultos. Todos aparentemente masculinos basándose en tamaño de huesos. Imposible determinar identidades sin análisis dental o comparación con registros médicos. Imposible determinar causa de muerte con certeza sin autopsia detallada, pero médico forense notó que varios cráneos mostraban fracturas consistentes con heridas de bala, aunque el daño por fuego hacía confirmación difícil. Fierro caminó el perímetro. Buscó evidencia de que había causado el fuego. Encontró latas de gasolina vacías que no se habían quemado completamente. Eso sugería que el fuego había sido intencional. Encontró casquillos de bala en área exterior del edificio. Eso confirmaba que había habido violencia con armas de fuego. Comenzó a reconstruir narrativa. Ejecuciones seguidas por incendio intencional para destruir evidencia. Pregunta era quiénes eran las víctimas y quién era responsable. Fierro envió agentes a ranchos vecinos para hacer preguntas. Descubrieron que el rancho era conocido localmente como propiedad de Aurelio Mendoza, el búho. Que había empleado múltiples trabajadores. Que había actividad constante durante meses previos. Que nadie había visto a Aurelio desde antes del incendio. Fierro conocía el nombre. Conocía la reputación. Sabía que Aurelio operaba en narcotráfico. Sabía que intentar arrestar a Aurelio sin evidencia sólida sería inútil y potencialmente peligroso. Regresó a Culiacán con fotografías, evidencia recolectada, y cuerpos transportados a morgue. Comenzó investigación oficial. Intentó identificar las víctimas. Eso tomó semanas. Eventualmente, reportes de personas desaparecidas comenzaron a llegar. 9 hombres de poblados variados que habían salido para trabajo temporal y no habían regresado. Familias comenzaron a presentarse en oficina de Fierro buscando información. Descripciones coincidían con lo que se sabía sobre los muertos. Pero identificación positiva era imposible sin restos dentales comparables. Fierro entrevistó a familias. Descubrió que los 9 habían sido reclutados para trabajo de seguridad temporal en rancho aislado. Que el pago prometido era generoso. Que intermediario en Badiraguato había hecho el reclutamiento. Fierro buscó al intermediario. El hombre había desaparecido de Badiraguato. Nadie sabía dónde estaba. Probablemente había sido advertido de alejarse para evitar preguntas. Fierro consideró opciones. Podía intentar construir caso contra Aurelio basándose en evidencia circunstancial. Propiedad del rancho. Reputación. Testimonios de que había contratado a las víctimas. Pero sin testigos dispuestos a testificar, sin evidencia física conectando a Aurelio directamente a las ejecuciones y sin siquiera identificación positiva de las víctimas, caso sería débil. Y aunque lograra arrestar a Aurelio, sistema judicial de Sinaloa en 1972 era corrupto y disfuncional. Traficantes importantes raramente enfrentaban consecuencias reales. Alternativamente, Fierro podía conducir investigación superficial, documentar lo que se sabía, archivar el caso como no resuelto, y permitir que mensaje implícito circulara. Mensaje de que robar de traficante importante tenía consecuencias fatales. Ese mensaje serviría a propósito social de disuadir crimen futuro aunque no proveería justicia formal para las víctimas. Fierro eligió camino intermedio. Condujo investigación seria durante 3 meses. Documentó todo. Entrevistó a todos los que estuvieron dispuestos a hablar. Escribió reporte detallado de 60 páginas especificando evidencia, teorías y conclusiones. El reporte identificaba a Aurelio Mendoza como sospechoso principal basándose en propiedad del rancho y testimonios sobre su operación de narcotráfico. Recomendaba arresto y procesamiento. Pero reconocía que evidencia era mayormente circunstancial. El reporte fue enviado a Procuraduría Estatal. Quedó archivado sin acción inmediata.
Aurelio nunca fue arrestado. Nunca fue interrogado formalmente. Continuó operando su negocio de narcotráfico durante siguientes 15 años. Expandió gradualmente hasta convertirse en uno de productores importantes de heroína en Sinaloa durante los años 80. Acumuló fortuna considerable. Vivió abiertamente en Santiago de los Caballeros sin ser molestado por autoridades. Se retiró finalmente en 1987 cuando presión de operaciones más grandes y cambios en mercado hicieron continuar poco atractivo. Murió de causas naturales en 2003 a los 70 años. Su obituario en periódico local lo describía como agricultor exitoso y benefactor comunitario. No mencionaba los 9 hombres. No mencionaba el rancho quemado. No mencionaba décadas en narcotráfico. Las familias de los 9 nunca recibieron compensación. Nunca recibieron ni siquiera confirmación oficial de que sus familiares habían muerto en el rancho. Vivieron con incertidumbre brutal de no saber con certeza qué había pasado aunque todos asumían la verdad. Algunos contrataron abogados que intentaron presionar para investigación adicional pero sin éxito. Otros simplemente aceptaron la pérdida y siguieron adelante lo mejor que pudieron. Los hijos crecieron sin padres. Las esposas quedaron viudas sin beneficios de viudez porque no había certificados de defunción oficiales. El dolor era profundo y duradero. La historia de los 9 ejecutados en el rancho quemado circuló durante años en Sinaloa. Se contaba en cantinas. En campos de cultivo donde trabajadores temporales discutían riesgos de trabajar para traficantes. En reuniones familiares como advertencia a jóvenes que consideraban involucrarse en narcotráfico. Cada repetición modificaba detalles. Algunos decían que habían sido 15 muertos. Otros decían 5. Algunos decían que habían robado 10 kilogramos. Otros decían solo 1. Pero el núcleo permanecía constante. Trabajadores habían robado del búho. Todos habían muerto. El rancho había sido quemado. Mensaje era claro. No robes de quien te emplea en este negocio. Las consecuencias son absolutas. El impacto en cultura emergente del narcotráfico sinaloense fue significativo. Durante años después, reclutadores advertían explícitamente a nuevos trabajadores sobre el caso del rancho quemado. Lo usaban como ejemplo perfecto de por qué honestidad era crucial incluso en negocio criminal. Traficantes usaban la historia para justificar vigilancia estricta y castigos severos. El precedente se estableció. Robo interno no sería tolerado bajo ninguna circunstancia. La pena sería muerte seguida por destrucción que serviría como monumento temporal a las consecuencias de traición. Pero la historia también reveló contradicción fundamental en economía del narcotráfico. Sistema que operaba completamente fuera de ley formal pero que requería orden interno para funcionar. Orden que no podía ser impuesto por policía o corte sino solo por violencia privada. Violencia que necesitaba ser visible suficiente para disuadir pero no tan visible que provocara intervención de autoridades formales que normalmente ignoraban narcotráfico mientras no generara caos público excesivo. Aurelio había calibrado perfectamente. Las ejecuciones habían sido privadas. El incendio había destruido evidencia mientras creaba espectáculo visible. El descubrimiento semanas después había permitido que historia circulara sin presión inmediata sobre autoridades para responder. El resultado fue mensaje distribuido ampliamente con consecuencias legales mínimas para Aurelio. La pregunta que el caso plantea es si este sistema de justicia privada puede considerarse justicia en absoluto. Los 9 hombres habían robado. Eso era indiscutible una vez que Tomás confesó. En sistema legal formal habrían enfrentado arresto, juicio, probablemente prisión. Castigo proporcional a ofensa. Pero en sistema informal del narcotráfico, no había proporcionalidad. Solo certeza. Robo resultaba en muerte. Simple. Brutal. Efectivo como disuasión. ¿Pero justo? Los 9 hombres habían aceptado trabajo sabiendo que operaban en zona gris legal. Pero probablemente no entendían completamente las reglas del mundo donde entraban. Probablemente pensaban que narcotráfico era solo agricultura ilegal. No entendían que era sistema completo con códigos propios, jerarquías propias y justicia propia.
Su ignorancia no los excusaba en ojos de Aurelio. Pero desde perspectiva externa, su castigo parece desproporcionado. 3 kilogramos de goma de amapola valían quizás 5,000 pesos en mercado local. Robo de 5,000 pesos resultó en 9 vidas terminadas. Matemática brutal. Pero desde perspectiva de Aurelio, no era sobre valor monetario de lo robado. Era sobre mantenimiento de sistema. Era sobre mensaje. Era sobre asegurar que cientos de otros trabajadores que emplearía en años futuros entendieran que deshonestidad tenía precio absoluto. En ese sentido, las 9 muertes eran inversión. Inversión en reputación que pagaría dividendos durante décadas eliminando necesidad de violencia futura porque todos sabían qué esperar. Y funcionó. Aurelio operó durante 15 años adicionales sin incidente mayor de robo interno. Empleó a cientos de personas. Movió toneladas de heroína. Generó millones en ingreso. Todo construido sobre base de miedo establecido por 9 hombres quemados en rancho remoto en abril de 1972. Si este tipo de contenido te gusta, tengo algo especial, un ebook de 127 páginas sobre los 7 casos fundacionales del narcotráfico mexicano en los años 70. Es la década que nadie documenta pero que explica todo lo que pasa hoy. Link en la descripción. El legado del caso se extiende más allá de historia individual de Aurelio. Se convirtió en plantilla. Otros traficantes en Sinaloa y estados vecinos adoptaron métodos similares. Ejecución de ladrones internos seguida por destrucción espectacular que servía como advertencia visible. Ranchos quemados. Vehículos incinerados con cuerpos dentro. Cuerpos dejados en lugares públicos con señales claras de por qué habían muerto. Cultura de violencia ejemplar se desarrolló durante los años 70 y 80. Cultura que persiste hasta hoy. La diferencia es que en 1972, narcotráfico mexicano todavía era relativamente pequeño. Operaciones como la de Aurelio empleaban docenas de personas, no miles. Violencia era episódica, no constante. Autoridades podían ignorarla mayormente porque no afectaba población general. Para 2010, esa escala había cambiado dramáticamente. Narcotráfico empleaba a cientos de miles. Violencia era endémica. Imposible ignorarla. Pero códigos básicos establecidos en los 70 permanecían. Traición resultaba en muerte. Robo resultaba en muerte. Deshonestidad resultaba en muerte. Los métodos eran ahora más brutales, más públicos, más frecuentes. Pero el principio era idéntico al que Aurelio había aplicado. Los 9 hombres que murieron en el rancho fueron víctimas de momento de transición. Momento cuando narcotráfico mexicano estaba evolucionando de actividad agrícola informal a industria organizada. Cuando reglas estaban siendo establecidas mediante precedente en lugar de tradición. Cuando violencia era herramienta de construcción institucional en lugar de característica establecida. Fueron, en sentido real, sacrificios fundacionales. Sus muertes enseñaron lecciones que miles aprenderían posteriormente. Lecciones sobre lealtad. Sobre consecuencias. Sobre que en mundo del narcotráfico, confianza es más valiosa que dinero y traición es ofensa capital. ¿Merecían morir? Pregunta imposible de responder sin aceptar primero premisa de sistema donde operaban. Si aceptamos que narcotráfico tiene derecho de existir como economía paralela, entonces su sistema interno de justicia tiene cierta lógica. Si rechazamos esa premisa, entonces toda la violencia es ilegítima independientemente de provocación. Pero rechazar la premisa no cambia realidad de que sistema existe, ha existido durante décadas y continuará existiendo mientras condiciones estructurales que lo crearon persistan. Esas condiciones incluyen pobreza rural que hace trabajo en narcotráfico atractivo comparado con alternativas legítimas. Incluyen demanda estadounidense de drogas que crea mercado lucrativo. Incluyen corrupción e incapacidad de instituciones estatales mexicanas que crean vacío donde organizaciones criminales pueden operar. Incluyen geografía de Sinaloa con montañas remotas ideales para cultivo clandestino. Todas esas condiciones existían en 1972. Todas persisten hoy. Y mientras persistan, casos como el de los 9 hombres quemados continuarán ocurriendo.
El silencio de la frontera. Aunque este caso ocurrió en interior de Sinaloa, no en frontera literal, el título resuena porque captura esencia de cómo estos eventos son procesados socialmente. Silencio de autoridades que documentan pero no actúan. Silencio de comunidades que saben pero no hablan. Silencio de familias que sufren pero no tienen recurso. Silencio que permite que el sistema continúe funcionando generación tras generación. Y en ese silencio, preguntas persisten. Preguntas sobre justicia. Sobre moralidad. Sobre si sociedad que crea condiciones para que economía criminal florezca tiene derecho moral de juzgar violencia que esa economía genera internamente. Preguntas que no tienen respuestas fáciles. Que requieren confrontar verdades incómodas sobre cómo funciona realmente el mundo, no como nos gustaría que funcionara. Los 9 hombres que murieron en el rancho quemado son olvidados ahora excepto por sus familias. No hay monumento. No hay registro oficial. No hay justicia retrasada esperándolos. Solo historia que se cuenta ocasionalmente en Sinaloa como advertencia. Historia que se convierte en leyenda. Detalles que se distorsionan. Pero mensaje que permanece claro. No cruces líneas invisibles. No rompas códigos no escritos. No robes de quien te emplea en este mundo. Porque las consecuencias, aunque no vengan de sistema legal formal, son absolutas y terribles. Y esa es quizás la lección más perturbadora. Que sistema informal puede ser más efectivo en aplicar sus reglas que sistema formal. ¿Qué miedo puede ser más poderoso que ley? ¿Qué violencia privada puede crear orden donde instituciones públicas fallan? No es lección que queremos aprender. No es sistema que queremos validar. Pero es realidad que persiste en Sinaloa, en México, y en economías informales alrededor del mundo. Realidad que los 9 hombres quemados aprendieron demasiado tarde. Realidad que continúa cobrando vidas décadas después de que las cenizas del rancho San Isidro se dispersaron en vientos del desierto sinaloense.